Vamos a iniciar este episodio con la siguiente pregunta. ¿Y si las señales de que algo va a salir mal siempre estuvieron ahí, pero simplemente elegiste interpretarlas de otra manera? Bienvenido, bienvenida a Líderes 2.0 con Valente Arellano, un podcast de MBA Consulting Group. Me alegra de que estés aquí y que hayas elegido dedicarle estos minutos a algo que pocos líderes se permiten hacer: reflexionar. Y este episodio va a ser diferente porque hoy no voy a hablarte de estrategias, no voy a hablarte de metodologías, de pasos o alguna herramienta. Hoy me voy a permitir ser vulnerable y voy a compartirte una experiencia. Una experiencia que en su momento sentí como una frustración y que con el tiempo entendí que fue uno de los aprendizajes más valiosos de mi carrera como consultor. Porque créeme, hay lecciones que no vienen de los libros, no vienen en certificaciones, vienen de las experiencias que te obligan a crecer, vienen en el campo laboral. Iniciamos con el episodio 11 de 20 que vamos a tener en esta primera temporada de Líderes 2.0. Las señales que elegimos no ver. Comenzamos. Hace algunos años, una empresa nos contrató para implementar un programa de liderazgo de un año. Sí, porque nosotros damos programas de 3 meses, 6 meses y un año. Este fue un gran proyecto que estuve desarrollando para un año. Era de esos grandes proyectos que cuando los estás construyendo, eh, nos emocionamos, los que somos parte de algún equipo o una consultoría que está diseñando este programa de un año. Pues habíamos diseñado un programa completo, 6 módulos, que tenía evaluaciones, sesiones de team building, coaching de equipos, workshops de inteligencia emocional, entrenamiento de programación neurolingüística y diferentes herramientas para acompañar el desarrollo de aquellos líderes. Recuerdo totalmente que estaba entusiasmado, pero recuerdo algo más: las señales. Esas señales que muchas veces nos van indicando que probablemente un proyecto no se va a concretar como esperamos. Esas señales que nos hablan de compromiso, de responsabilidad y de cultura, mucho antes de que empecemos a trabajar. Y las señales comenzaron incluso a aparecer antes de iniciar el proyecto. Las reuniones para estructurar el programa eran por Zoom y recuerdo que constantemente se cancelaban, o iniciaban tarde o simplemente se reprogramaban. Y te soy completamente honesto. Claro que noté ese comportamiento desde un principio. Me di cuenta, claro que me llamó la atención. Porque fíjate, yo soy de esas personas que se fija mucho en los pequeños detalles. Tengo la idea de que las pequeñas acciones a la larga hacen la diferencia. Y esos pequeños detalles para mí son la puntualidad, el seguimiento y la forma en que una persona respeta los acuerdos. Porque, como te digo, muchas veces los pequeños comportamientos anticipan problemas mucho más grandes. Una pequeña acción sostenida en el tiempo termina marcando una gran diferencia. Y es por eso que recuerdo una reunión en particular donde decidí abordar el tema directamente, ya que eran diferentes ocasiones que esa persona me cancelaba, se conectaba tarde o me reprogramaba. Y le dije, pues, que estábamos coordinando el proyecto y que era la tercera vez de que ocurría algo parecido, y le pregunté: "Oye, ¿realmente es importante para ustedes trabajar con nosotros? Quiero saber con total honestidad si realmente es importante para ustedes que nosotros les brindemos este acompañamiento".
Y lo que ella me dijo, sí, estamos totalmente comprometidos, estamos totalmente dispuestos a colaborar con ustedes. Es por ello que nosotros decidimos colaborar con ustedes. Y fíjate, porque cuando algo es importante para una persona, siempre va a encontrar tiempo para dedicarle. Cuando algo es realmente importante, siempre hay tiempo para ello. Y cuando no es importante, pues nos damos cuenta, siempre hay excusas. Entonces, ella me dijo que sí, que por ello nos había buscado, porque cree que somos los mejores, creía que éramos la mejor opción para este proyecto. Y entonces, pues, yo decidí creerle, ¿no? Y pensé que quizás estaba siendo demasiado exigente, porque a veces me permito ser flexible ante ciertas situaciones. Y en este caso, pues decidí ser flexible. Dije, ok, quizás soy demasiado exigente y pensé que quizás había sido situaciones que pues ella no podía manejarlo, ¿no? Pero pues siempre hay comunicación de por medio. Y créeme que te soy totalmente honesto. También había una parte de mí que quería demostrar que podía generar un cambio, que podía generar valor, que podía ayudar a transformar a esa organización. Es por ello que también decidí, porque sí me di cuenta de los pequeños detalles, la impuntualidad, que me cancelaba las reuniones por Zoom justo antes de iniciar el proyecto, imagínate. Y pues eran tantas mis ganas que yo sabía que quizás algo andaba mal y podía salir mal. Yo lo sabía, por eso es que hice esas preguntas, pero esa energía en mí, esa energía primeriza de novato, pues yo quería transformar la empresa, ¿no? Tenía la idea de que podíamos hacerlo, tenía ese reto de que podíamos aportar valor y que podíamos ayudar a ese equipo. Y justamente fue ahí donde años después comprendí una lección muy importante, porque muchas veces vemos las señales, las identificamos, las reconocemos, pero elegimos interpretarlas de la forma que más nos conviene. Total, llegó el primer workshop y ahí comenzaron a aparecer más señales de esas que te estoy mencionando. Esas señales que nos dicen que algo no va a salir bien, que algo hay que abordarlo desde su momento, que esas señales que nos dice, ¿sabes qué? Toma una decisión diferente en este momento porque si sigues así, no va a salir bien la cosa. Entonces, dimos el primer workshop y la primera señal era que el entrenamiento sería en un salón externo, ¿no? Ya me habían dado la dirección. Después me avisaron que sería dentro de las instalaciones, que ellos tenían un salón dentro de las instalaciones y que ahí lo íbamos a dar. Luego me dijeron que no, que iba a ser en la sala de juntas. Y finalmente, pues el entrenamiento terminó siendo en plena área de trabajo. Cada conversación traía una versión diferente y aún así decidimos adaptarnos, porque pues eso hacen los líderes, eso hacen los consultores, adaptarnos, buscar respuestas, buscar soluciones, resolver. Pero después llegó otra señal. Recuerdo que nosotros llegamos a las 7 de la mañana. Habíamos sido puntuales porque queríamos preparar todo con calma, revisar el material, conectar el equipo y asegurarnos de que todo estuviera listo para iniciar. Recuerdo que el entrenamiento tenía que iniciar a las 9 en punto, entonces nosotros llegamos a las 7 para tener todo alineado. Por si había algún percance, algún tema que no estuviera en nuestras manos, poderlo resolver con tiempo. Sin embargo, permanecimos afuera de las instalaciones hasta las 7:40. No podíamos entrar, no teníamos acceso, estuvimos 40 minutos fuera de la empresa y fue hasta que llegó esta persona que coordinaba el proyecto cuando pudimos ingresar. Recuerdo perfectamente que cuando llegó me dijo, ni siquiera se disculpó.
Dijo, es que tuve un percance y se me olvidó avisarte que iba a llegar un poco tarde. Y en ese momento pensé algo que no dije. Y créeme que no me molestaba esperar. Lo que me molestaba es que nadie fue informado. Porque simplemente podía haber hecho una llamada al guardia de seguridad que nos dé permiso de entrar a las instalaciones, ¿no? Mínimo nos habría permitido acceder, subir el material que llevábamos, sentarnos tan siquiera dentro de las instalaciones, pero pues eso no ocurrió. Y entonces apareció otra sorpresa, porque el curso ni siquiera terminó realizándose en la sala de juntas, como te mencionaba. Se había bueno, se realizó este curso en el área laboral. Así que tuvimos que improvisar, tuvimos que mover mesas, reacomodar espacios, buscar conexiones para el proyector y adaptar el lugar para que pudiera funcionar como salón de capacitación. Y nuevamente hicimos lo que solemos hacer todos los consultores y los líderes cuando aparece un problema, resolver. Pero con el tiempo comprendí algo. Hay problemas operativos que puedes resolver en el momento. Sin embargo, también existen comportamientos que te hablan de algo mucho más profundo. Te hablan de prioridades, te hablan de compromiso y muchas veces te hablan de cultura. Cuando llegó el momento de iniciar el entrenamiento, fíjate lo que te voy a compartir, esperaba que el líder compartiera el contexto, la situación actual, los retos y el porqué de este programa. Y créeme que así lo habíamos manejado previamente desde el kickoff. Y así suele funcionar cuando trabajamos con otras organizaciones comprometidas. En las reuniones que tenemos previas, mencionamos la minuta, las pautas que vamos a hacer, hacemos kickoff para ponerlos a estas personas, a ese equipo en sintonía. Y justamente así lo hicimos con esta empresa. Esperaba que el líder dijera, ok, unas palabras de cómo está el equipo, cuáles son los retos, cuál es nuestra situación actual. Lo único que dijo, Valente, bienvenido, adelante. Y ya. Ni siquiera dijo el nombre de la consultoría, no me presentó. Eso es lo de menos. Pero lo que a mí me importaba era que mencionara su situación actual. Como líder, él es el que da la batuta. Entonces, pues lo que hice fue intentar involucrar al líder. Le pregunté que cuál era la situación actual, qué desafíos estaban enfrentando y qué esperaban lograr con el programa. Y prácticamente me respondió, ¿sabes qué, Valiente? No sé, disculpa, ando desconectado, pero que te cuenten los demás. Después se sentó, sacó el celular y se desconectó completamente. Y fue ahí donde comprendí algo. La cultura de una organización siempre habla antes de cualquier discurso, incluso antes de que empiece la capacitación. Y por si fuera poco, el curso debía iniciar a las 9 de la mañana, pero terminó iniciando cerca de las 10. Y todavía seguían llegando participantes a las 10:20, 10:30 y hasta las 10:40. Y aquí apareció otra señal que me llamó mucho la atención, porque las personas que estaban llegando tarde no parecían preocupadas por haberse perdido una parte importante del programa. La pregunta que ellos me hacían era otra. Me decían, oye, ¿a qué hora vamos a terminar? ¿A qué hora va a terminar este workshop? Y recuerdo haberles comentado que el workshop estaba diseñado para 8 horas, que habíamos planeado iniciar a las 9 en punto y terminar alrededor de las 5 de la tarde. Pero como terminamos comenzando cerca de las 10, naturalmente íbamos a terminar más tarde. Entonces comenzaron las respuestas de los participantes. Me dijeron, no, disculpa, yo no puedo, yo tengo hasta las 4. Oye, no, yo no lo tenía contemplado, yo me voy a ir antes. Yo probablemente me retire antes. Bueno, están llegando tarde y se quieren ir temprano. Y pues me di cuenta de que el problema ya no era únicamente haber llegado tarde. El problema no era puntualidad.
El problema era no estar dispuesto a asumir las consecuencias de haber llegado tarde. Porque cuando una persona llega tarde, cuando una persona llega una hora después y aún así quiere retirarse antes de concluir el entrenamiento, creo que el mensaje es muy claro. No está comprometido, comprometida con el proceso. Y cuando eso ocurre de manera repetida en varias ocasiones, en varias personas, deja de ser un comportamiento individual y se convierte en una señal cultural. Y créeme que lo más curioso es que ellos mismos tenían una sanción económica para que quien llegara tarde, existía una multa, ¿no? Una multa creo que eran de 300 pesos. Ellos llegaban tarde y ponían su dinero. Y me di cuenta porque había una persona que estaba recolectando el dinero cada vez que alguien llegaba, cada vez que alguien iba ingresando al salón y llegaba tarde, obviamente, pues se paraba y depositaban el dinero. O sea, de nada sirve que ellos pusieran esa regla porque ya lo habían hecho una cultura, un hábito de llegar tarde y sus 300 pesos destinados para para una situación benéfica, creo. Lo único positivo de esto es que juntaban bastante dinero para apoyar a fundaciones de acuerdo a las multas que les daban. Era lo único positivo. Déjame compartirte una reflexión que tuve sobre este reto, que cuando una conducta se vuelve normal dentro de una cultura, las reglas dejan de importar. Repito, cuando una conducta se vuelve normal dentro de una cultura, las reglas dejan de importar. Y mirando hacia atrás, las señales estuvieron ahí todo el tiempo. Terminamos el primer módulo, hicimos nuestro trabajo y entregamos valor. Sin embargo, después comenzó algo que muchos consultores van a reconocer inmediatamente. Y si tú que eres consultor, me estás escuchando, vas a conectar con nosotros, conmigo. Las largas. ¿Qué son las largas? Que te posterguen. O sea, yo te dije que era un programa de un año. Bueno, pues nos cambiaron la fecha del segundo módulo. Después la volvieron a cambiar y después otra vez. Recuerdo que la primera cancelación del segundo módulo ocurrió prácticamente un día antes de impartir el módulo. Y esto significó perder viáticos ya que estaban pagados. Eso significó pérdidas económicas por parte de nuestro equipo. La segunda cancelación ocurrió pocos días antes. Me avisaron 4 días antes. Bueno, tan siquiera 4 días antes me avisaron. ¿Sabes qué, Valente? Es que tuvimos otro percance. Estoy muy apenada, pero vamos a cambiarlo hasta cierta fecha. Ok, te comento, espero que esta fecha sea ya fija porque me conlleva gastos. Esos gastos no los mencionamos en el contrato, pero cada vez que me cambias la fecha, me conlleva pérdidas económicas. No, no, no te preocupes. La tercera fecha ya. Y la tercera, ¿cómo me dijo? La tercera es la vencida. Ya quedó, ok, bien. Yo traté de hacer empatía porque no me dio gracia eso. Traté de hacer empatía diciendo, ok, perfecto, acordamos, como dices, la tercera es la vencida. ¿Y qué pasó? Pues ya sabes cómo terminan esas historias. Ese, esa tercera es la vencida fue un después lo vemos. Y ese después lo vemos terminó convirtiéndose en silencio. Mensajes sin respuestas, llamadas sin respuesta, correos sin respuestas. Mi equipo y yo realizamos varios seguimientos y nunca obtuvimos respuesta de esta persona. Finalmente, dimos por concluido el proyecto mediante correo electrónico. Fue, ¿saben qué? Les mandamos parte del contrato y les dijimos que pues al no obtener respuesta y después de 6 meses del primer módulo al segundo no había respuesta, pues dábamos por concluido
de manera ética y profesional el proyecto. Y tampoco tuvimos respuesta. Y aquí viene lo más interesante de todo esto. Esa empresa presumía constantemente certificaciones y reconocimientos internacionales. Recuerdo que era reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar. Ya sabes, esta marca de certificaciones que te avalan de que tu equipo, tu empresa es el mejor lugar para trabajar. Tenía diplomas, tenía los distintivos, tenía fotos de cuando recibían estos distintivos. Todo parecía correcto desde afuera, pero por dentro observamos algo completamente diferente. Mala comunicación, desorganización, impuntualidad, falta de seguimiento, falta de responsabilidad, falta de o resistencia al feedback. Y ahí fue donde comprendí algo que quiero citar a Peter Drucker, resumió perfectamente cuando dijo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Puedes tener el mejor programa de liderazgo del mundo, puedes contratar a los mejores consultores, puedes invertir miles de dólares en capacitación, puedes tener las mejores estrategias, pero si la cultura está rota, la estrategia no sobrevive. Porque la cultura no se construye con frases pegadas en la pared, con reconocimientos en la pared. La cultura se construye con comportamientos repetidos, con aquello que los líderes permiten, con aquello que toleran y con aquello que modelan. Y también comprendí algo sobre mí. Porque si soy completamente honesto contigo, yo, como te lo dije en un principio, sí vi las señales. Las vi desde las reuniones de negociación, las vi en los cambios constantes, la vi en la comunicación, la vi en la organización. Vi esas señales en la forma en que se relacionan entre ellos, pero elegí creer que podíamos ayudarlos. Elegí pensar que con un buen programa las cosas pueden cambiar. Elegí pensar que el compromiso aparecería una vez que iniciáramos. Y esa fue probablemente la lección más valiosa y dura que tuve en mis inicios como consultor. No puedes transformar una cultura que sus líderes no están dispuestos a transformar. No puedes construir compromiso donde no existe compromiso. Y no puedes ayudar a quien todavía no ha decidido ayudarse a sí mismo. Ese proyecto me dejó algo mucho más valioso que un contrato. Me dejó criterio. Me enseñó a observar y a hacerle caso a lo que estoy observando. Me enseñó a escuchar las señales antes de firmar. Me enseñó que el cliente ideal no es el que tiene presupuesto, es el que tiene compromiso. Y quiero aclarar algo antes de terminar este episodio. No comparto esa historia desde el resentimiento, tampoco desde la crítica y mucho menos desde el juicio. De hecho, si esa empresa volviera a buscarme el día de mañana, probablemente estaría dispuesto a sentarme nuevamente a conversar y después de esa conversación ver qué podemos hacer. La diferencia es que hoy lo haría desde una experiencia distinta, desde criterios mucho más claros, porque las experiencias también nos enseñan a poner límites, a establecer condiciones y a identificar qué necesita existir para que un proyecto tenga posibilidades reales de éxito. Y por alguna razón, y si por alguna razón alguien de esta empresa llega a escuchar este episodio, quiero que sepa algo. Esto no es una queja, esto es un feedback. Porque muchas veces desde afuera podemos observar cosas que desde adentro ya se volvieron normales. Y quizás algunas de las situaciones que compartí hoy representen áreas de oportunidad que en su momento no tuve la posibilidad de expresarles o de expresar. Porque al final del día, el verdadero liderazgo no consiste en evitar la retroalimentación, consiste en tener la humildad
para escucharla, en tener la humildad de aceptar, de tener la humildad de permitirse ser vulnerable. No todos somos perfectos, todos tenemos errores. Yo también me llevé un feedback de esto. Me di cuenta que debo de hacerle caso a las señales, debo de comportarme como consultor, debo de quitarme el pensamiento de que podemos hacer maravillas con equipos. No, el mejor equipo que podemos, con el que podemos trabajar, como te lo dije, no es el que tiene mucho dinero, sino es el que tiene total compromiso. También otro tipo de feedback es mejorar mis contratos, poner cláusulas cuando alguien va a cancelar antes, poner cláusulas de que pague el 50% antes de iniciar algún programa o algún curso. Me llevé igual grandes señales y agradezco que haya sucedido esto de esta manera porque me llevo más aprendizaje y valor que económico. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte 3 preguntas. Y no para que las respondas ahora, sino para que las lleves contigo y vayas reflexionándolas poco a poco. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué señales estás ignorando hoy dentro de tu equipo porque has decidido interpretarlas como algo normal? Segunda pregunta, ¿qué comportamientos estás permitiendo que, sin darte cuenta, están moldeando la cultura de tu organización? Y la más importante, ¿tu equipo está aprendiendo de lo que dices o de lo que haces? Porque al final del día, querido líder, la cultura nunca escucha tus discursos. La cultura observa tus acciones. Y vamos para ya para la parte final de este episodio. Al final del día, querido líder, tú que me estás escuchando, que te hice la oportunidad de sintonizarnos, de enfocarte, de darte algunos minutos, quiero reforzar algo. La cultura nunca escucha tus discursos. La cultura observa tus acciones. Observa aquello que permites, observa aquello que toleras y observa aquello que modelas todos los días. Es por eso que muchas veces los problemas que vemos en un equipo no comienzan en el equipo, comienzan en los comportamientos que hemos normalizado como líderes. Y eso es justamente lo que me dejó esta experiencia. Y no solamente como consultor, también como ser humano. Porque otra lección de lo que aprendí de esa historia es que el feedback no iba solamente para ellos, también para mí. Como te digo, me ayudó a identificar qué puedo mejorar, qué conversaciones difíciles debía abordar antes, qué patrones debía observar con más atención y cómo los pequeños comportamientos muchas veces nos están diciendo lo que probablemente va a ocurrir más adelante. También me enseñó la importancia de generar acuerdos más claros, de establecer expectativas, de fortalecer contratos, cláusulas y condiciones cuando sea necesario. Y aunque si te soy sincero, gran parte de eso se vuelve innecesario cuando existe algo mucho más importante, el compromiso. Porque cuando existe el compromiso, las personas encuentran formas de avanzar. Cuando no existe el compromiso, pues encuentran formas de justificarse. Y quizás fue la lección más importante que me dejó todo este meollo del asunto. Así que esto no lo recuerdo como una historia como fracaso, la recuerdo como una experiencia que me dio criterio, que me dio crecimiento, como una experiencia que me ayudó a valorarme, valorar mi trabajo, a crecer y avanzar. Esa fue una experiencia que marcó antes y después en mi manera de elegir proyectos, clientes y relaciones profesionales. Porque si te soy honesto, yo elijo a mis clientes. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme compartir no solamente lo que sé, sino
también las experiencias que me han formado. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Líderes 2.0, un podcast de MBA Consulting Group. Yo soy Valentín Arellano. Hasta la próxima.